eres mi refugio, eres mi Dios. Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, en cuanto a mí, tu poder cada mañana. Fortaleza mía, a ti canto alabanzas, tú eres mi refugio, eres mi Dios. Dios que me demuestra su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. Dile en cuanto a mí. En cuanto a mí, en cuanto a mí, levantamos nuestras manos y cantamos a ti, el único Dios. Dios creador, Dios sustentador, Dios salvador. En cuanto a mí,
cuanto a mí, en cuanto a mí, todo tu ser, en cuanto a mí, en cuanto a mí, Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Damos gracias a Dios por esta mañana que nos permite estar aquí reunidos como hermanos, ¿verdad? En Cristo. Y es una bendición poder estar con ustedes. Sean bienvenidos esta mañana y a este tiempo de la vida devocional. Y bueno, pues queremos nosotros darles esa bienvenida, ¿verdad? Sí, gracias le a damos Dios. gracias a Dios por sus vidas. Sabemos que pues el Señor es bueno, ¿verdad? Que nos permite un día más para poder nosotros aprender de su palabra y agradecerle por todo lo que Él hace por nosotros. Le damos gracias a Dios. Sí, bueno, pues queremos por ahí darles algunos anuncios esta mañana. Queremos estarles informando que sigue abierta la campaña de donación de víveres y también hay alguien quienes no pueden traer la donación de víveres, pero gracias a Dios hay quienes muestran su amor también y su generosidad, pues aportando alguna parte económica, ¿verdad? Para poder estar cubriendo lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo y llevando pues ese sustento a aquellas familias que lo necesitan. En verdad, nosotros les agradecemos su amor y su generosidad al Señor y también queremos informarles que estamos al servicio y al pendiente pues de cualquier necesidad que ustedes tengan para atenderlas. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono que aparece ahí en los anuncios, por medio de Facebook también, también por medio de WhatsApp. Si ustedes requieren alguna necesidad de oración o tienen algún familiar que necesiten apoyo en oración, estamos para servirles. Quiero informarles que el día de ayer, gracias a Dios, platiqué con un varón que les comenté hace unos días, unas semanas atrás, que estaba muy grave en el hospital, muy fuerte, pero quiero comentarles que le damos gracias a Dios. Ayer platiqué con él, ya lo dieron de alta, ya está en su casa. Él está muy agradecido con el Señor. Incluso, gracias a Dios, se le estuvo apoyando también a su familia con algunos víveres y algún donativo por ahí que ustedes mostraron su amor hacia con esa familia. Ellos habían ido a la congregación en una cena de matrimonios y ya no habían podido asistir, pero bueno, pues gracias a Dios les está dando otra oportunidad
Y ahorita el varón ayer me comentaba y me decía, pues quiero caminar con Dios, quiero conocer a Dios y voy a salir adelante y en cuanto me recupere voy a estar ahí aprendiendo de Dios. Y digo, Señor, gracias, gracias porque tú haces la obra, tú eres quien levanta al caído, tú eres quien sana al enfermo, tú eres quien atrae hacia ti, Señor, las almas, tú las añades a tu iglesia, las que han de ser salvos, gracias a ti, Padre. Y pues nos gozamos, hermanos, nos gozamos porque Dios está obrando también en esta familia, seguimos orando por ellos, por su completa restauración y que estamos en contacto con ellos también atendiéndolos, los estamos atendiendo, estamos ahí al pendiente llevándoles el mensaje de la palabra por medio de WhatsApp y por medio de llamadas telefónicas también, y a veces ellos se conectan también, ella se conecta por Facebook y está al pendiente también de recibir la enseñanza. Pues gracias a Dios por esto, es una bendición. Queremos informarles todo esto y pues gracias a Dios por sus vidas también. También quiero comentarles que estamos transmitiendo por este medio de Facebook, pero después de que transmitimos por Facebook, las enseñanzas se suben al YouTube. Ya están ahí en YouTube, ya pueden ustedes estarlas revisando, pueden estarlas escuchando de nuevo o compartiendo con alguna otra persona. Yo les invito a que compartan la palabra de Dios, el Evangelio a otras personas. Nada más envíen un mensajito y compártanle. Mira, ¿sabes qué? Te compartimos este video, esta enseñanza, escúchala, va a ser de bendición para tu vida. Dios va a tocar tu corazón y Dios va a obrar en tu vida. Y vamos a seguir trabajando como hermanos en Cristo, ¿verdad? Predicando el Evangelio a toda criatura, dice la Escritura. Y para eso estamos también transmitiendo la vida devocional los días de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana. Los martes estamos llevando a cabo, gracias a Dios, hermanos, la serie Los Héroes de la Fe en servicio general a las 7 de la noche los martes. Los miércoles estamos llevando a cabo la reunión para varones. El tema se llama llamados a perseverar en la oración. Y los días jueves también están ustedes, ¿verdad? La clase infantil a las 5 de la tarde, el día de hoy. Esperamos que se puedan conectar. A las 5 de la tarde tenemos la clase de iglesia infantil y también, pues, en las 7 de la noche los jueves también tenemos reunión de servicio general con el tema, la serie Los Héroes de la Fe. Es algo muy hermoso que Dios nos está hablando a nuestros corazones, los está formando. Los días viernes hay reunión también. De mujeres. Tenemos la serie de los salmos, estamos con los salmos a las 7 de la noche, ahí las esperamos a todas, compartan también con otras para recibir su palabra, ahí las esperamos también. Sí, gracias a Dios. Y los días domingos pues estamos transmitiendo a las 11 de la mañana el servicio general para que nos estén acompañando, y también en la tardecita hay servicio. Tenemos la clase de iglesia infantil también a las 5 de la tarde. Igual para las mamás con sus pequeños, de verdad es bien importante que nosotras interactuemos con ellos ahorita en casa. Esto pues nunca nos imaginamos esta oportunidad, la verdad, esta oportunidad de trabajar con papás y niños, y creo que este es un buen momento. Realicen su manualidad durante la clase y les hemos pedido de favor que nos manden foto de la manualidad de sus pequeños, precisamente pues para ver el trabajo, ¿verdad?, que se está haciendo, y que las maestras también puedan darse cuenta de esa parte y ver cómo los niños están haciendo pues también su parte, ¿verdad?, el aprender la palabra de Dios. Sí, pues miren, de verdad estamos muy agradecidos con Dios porque nos cuida de que tengamos el alimento espiritual, y solamente nosotros tenemos que tomarlo. Ayer me decía una persona, yo platicaba con una persona y me decía, mira, las promesas de Dios ya están aquí, solo hay que aprender a tomarlas. Y sí es cierto, ¿sabes? A veces nosotros desconocemos cuáles son las promesas de Dios porque no vamos a la palabra.
a estarla estudiando, a estarla leyendo, a estar meditando en ella, y por eso no podemos tomar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios son para nuestro bien, son para bendecir nuestras vidas, para cuidarnos, y de esa manera nos cuida Dios. Son para llevarnos a crecer en la fe, a madurar, a que nosotros podamos honrar y glorificar a Dios con nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar en nosotros y en nuestra familia. Y ahí se van a empezar a cumplir las promesas de Dios. Sí, se toman las promesas de Dios conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Y es algo muy, muy hermoso, hermanos. Pues hoy tenemos que aprender a tomar una promesa de Dios a nuestras vidas esta mañana, y vamos a ver qué Dios tiene preparado para nosotros esta mañana. Pero antes vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. ¿Tú quieres hablar, por favor? Sí. Bueno, pues vamos a poner este tiempo. Padre, agradecemos, Señor, ante todo, Señor, que tú, Señor, eres el autor, Señor, de nuestra fe. Agradecemos, Señor, que tú eres el que está aquí, que no es nuestra humana sabiduría, sino es tu gracia, tu misericordia, Señor, la que nos sostiene, la que tiene el control de todas las cosas. Y pedimos, Señor, a ti, Señor, en esta mañana, pidiendo tu sabiduría, tu conocimiento, tu entendimiento, Señor, para comprender tus verdades, para someternos voluntariamente a tu palabra, Señor, que es buena, santa, agradable, y que tiene siempre la finalidad, Señor, de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Instruirnos, enseñarnos, Señor, es lo mejor que nosotras podemos y nosotros recibir de parte de ti en esta mañana, Señor. Padre, que tu palabra, Señor, limpie, sane, restaure, tenga la función que debe tener en cada corazón, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la palabra que hoy vamos a recibir, que tú sigues hablando, instruyendo, que nos sigues mostrando los mismos principios, pero quieres que nosotros, Señor, aprendamos a obedecerlos. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, esta mañana vamos a tocar un tema que el capítulo 6 de Proverbios nos deja ver también. El tema se llama advertencia contra el adulterio. De nuevo el padre vuelve a tocar este tema con la vida de su hijo. Y el padre, recordemos que ya le ha dicho al hijo que obedezca los mandamientos de él, que no descuide la instrucción de su madre, que sujete siempre sus palabras del consejo que le está dando su padre, que las sujete siempre en su corazón, que las ate alrededor de su cuello, porque cuando camine su consejo lo guiará. Cuando él duerma, esas palabras lo protegerán. Cuando despierte, lo orientarán. Y pues su mandato es una lámpara también, y su instrucción es una luz. Y su disciplina del Padre también es correctiva en el camino que lleva a la vida. ¿Y para qué le dice el Padre todo esto al Hijo? ¿Cuál es el propósito del cual le está avisando? Como cuando nosotros vamos a algún lugar, y si se han dado cuenta, en todo lugar hay señalamientos, ¿sí?, que nos hablan. Dios nos habla o nos habla a través de estar viendo en el orden que Dios quiere. Nos advierten para protegernos. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros llegamos a ir a algún lugar, a alguna institución de gobierno, pública o escolar, educativa, siempre hay anuncios que dicen no corro, no grito, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de un sismo. Todos esos son advertencias, son avisos que Dios nos está dando.
a través de que debemos de conducirnos en esa vida ordenada que Dios quiere. Cuando vas manejando también, está el semáforo, es un aviso. ¿Para qué? Para evitar accidentes. Tienes que traer el seguro de tu carro en orden, tienes que traer licencia de conducir, tienes que andar en orden. Todo eso son advertencias que se nos dan, son avisos que nos protegen. Y aquí el Padre, pues, de esa manera lo está haciendo, ¿no? Le está dando al Hijo un aviso y tocando el punto de la vida moral, sobre todo, que es algo muy importante delante de los ojos de Dios. Dice Proverbios, vamos a Proverbios 6:24, por favor. Dice así: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y hace una pregunta, dos preguntas hace. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andarán el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que le tocare. No tiene en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. Bueno, pues nosotros podemos ver que está muy grande la advertencia que el Padre le está dando al Hijo, ¿verdad?, con respecto al adulterio. Y en el versículo 24 comienza diciéndole, ¿no?, para qué era todo lo que le dijo en el versículo 20 al 23, para que lo guarden de la mujer, de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Quiero comentarles que nosotros, el prestar oídos a la instrucción de la palabra de Dios, hermanos, nos librará de la mujer mala y de la lengua suave que tiene esa mujer y aduladora. Así es esa mujer, tiene una lengua muy suave y aduladora. Entonces, eso, la palabra nos va a librar de eso. Y dice el versículo 25, no codicies su hermosura, ya le está dando una indicación directa. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Cuando le está diciendo el Padre que no codicie, fíjense, esa palabra trae un trasfondo muy, muy fuerte. Cuando habla de codiciar, es una pasión desordenada. Dice, no desees intensamente recrearte con pensamientos pecaminosos con su hermosura en tu corazón, o sea, en tu mente. Eso le está diciendo el Padre al Hijo, no codicies su hermosura en tu corazón. Y también le dice, ni ella te tenga afecto o cariño con sus ojos. O sea, es una situación donde si tú permites codiciar, desear intensamente recrearte con pensamientos pecaminosos con la hermosura de la mujer, estás cometiendo adulterio. A mí me llama la atención porque esto lo había dicho el Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28. Dice nuestro Señor Jesucristo, está hablando ahí en el Sermón del Monte, y Él está diciendo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Ok, la palabra adulterio habla de toda impureza sexual, ¿sí? O toda impureza moral de pensamiento, de palabra o de acción. Eso se refiere al adulterio.
Entonces, pastor, usted me está diciendo que si yo veo a una mujer y empiezo a tener pensamientos desordenados hacia con ella y empiezo a querer tener algo con ella, entonces ya cometí adulterio. Claro que sí. Ya cometimos adulterio. Pastor, entonces si yo veo a un varón en la televisión, en un programa que me gusta mucho y esto y el otro, y sale ahí pues el varón bien fortachón, dijéramos nosotros los mexicanos, y pues usted sabe, pastor, pues está bien padre el programa. Ah, bueno, pues todo depende de tú cómo estés mirando esa situación. Si tú estás mirando para codiciar, ya cometiste adulterio. Si tú estás mirando para desear recrearte con pensamientos malos con esa persona, ya cometiste adulterio con ella desde tu corazón. Sí, porque mira, tampoco nos podemos ir a un extremo. Tiene que haber un equilibrio. Pastor, entonces tengo que andar así como los caballitos. No, espérame. Hay una diferencia, quiero decirte esto. En cuando tú vas en la calle y ves a una, por decir, como nosotros los varones, ves a una mujer que va vestida y se arregló bien, bueno, hasta ahí nada más la viste, pero ya no generas tú acá en tu mente nada hacia con ella. Y hasta ahí. Igual la mujer va en la calle y ve a un varón que va vestido correctamente y adecuadamente o se hace una persona hermosa o atractiva, pero hasta ahí y no codicias, hasta ahí. ¿Por qué? Porque tú ya detienes tus pensamientos. Pero cuando tú ya lo miras y empiezas a codiciarlo, a desear recrearte y a imaginar cosas que van en contra de la voluntad de Dios, entonces ya cometimos adulterio. Ya caímos en un pecado delante de Dios. Dice ahí, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero Jesús dice, pero yo les digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, para desearla, recrearse con ella con pensamientos pecaminosos, malos, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Aquí ya está haciendo una alegoría el Señor Jesús. ¿Para qué? Para que cortemos de tajo con esos pensamientos. Así como dices, no, esto ya no sirve, como cuando la comida está echada a perder, esta ya no sirve, ¡pum!, a la basura. Así tenemos que cortar nosotros de tajo con esos pensamientos. Y el Padre le está dando el consejo al Hijo. Le está diciendo que no codicie, que no desees su hermosura. No desees, hijo mío, recrearte con pensamientos pecaminosos, con su hermosura en tu corazón. Ahorita simplemente en las redes sociales, hay veces que yo, la verdad, yo casi no me meto mucho a las redes sociales. Si acaso nada más para estar observando la página de Casa de Oración y algunas otras páginas de Casa de Oración de otros pastores de todo el mundo. Y bueno, gracias a Dios por estar ahí alimentándonos de esa manera. Pero de repente hay anuncios que no edifican. Y tú dices, ¿qué es esto? O sea, y si tú te dejas prender, ¿sí?, por su hermosura en tu corazón, pues ya te engañó, ya caíste. Yo le decía a una persona hace unos días atrás, yo le decía, mira, la tentación, esto es una tentación que Dios está permitiendo porque está probando nuestra fe, o sea, nuestra obediencia a Él, nuestra confianza en su palabra. Dios permite que venga la tentación. Es como cuando al pez le tiras la carnada. Está el anzuelo y le pones el pedazo de carne. Cuando el pez ve la carnada es incitado por su instinto natural. Es incitado a querer morder ese pedazo de carne. Bueno, espiritualmente quiero decirte que Dios permite que Satanás, quien es el tentador, él venga y nos incite a hacer lo malo. ¿Para qué? Para que nosotros nos demos cuenta si verdaderamente estamos afirmando nuestra fe en la obediencia a la palabra o definitivamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y tentaciones hay de mucho tipo. En este punto está hablando de la mujer adúltera, o de la mujer mala, de la mujer extraña. Pero mira, hay tentaciones, hay quienes están enfermos
y son tentados a comerse un pastel de chocolate. Y están así del estómago con que no se aguantan, pero están ahí con el pastel de chocolate. Es una tentación. Mira, hay quienes somos tentados también a que cuando alguien nos está ofendiendo, nosotros regresemos la ofensa. Y aquí la Biblia dice pasar por alto la ofensa antes que cometer el agravio. O sea, todo este tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que aprender a darnos cuenta, que Dios está permitiendo para que se afirme nuestra fe, nuestra confianza en la palabra y la obediencia a ella, y vayamos creciendo y madurando en la fe. Aquí, en este caso, habla sobre la situación de no codiciar la hermosura de la mujer, ni dejar que ella también nos prenda, o sea, de que ella tenga un afecto o cariño con sus ojos hacia nosotros. Y lo mismo es para las mujeres, ¿verdad? Sí, incluso, bueno, como mujeres podemos nosotras también permitir, como dice la palabra, permitir en nuestros pensamientos también el desear que llamar la atención, ¿verdad? Como mujeres normalmente nos agrada quizás el cómo es tal persona o se comporta, y a veces el hecho nada más de poder nosotras ver, ¿verdad? Verlos, pero a veces llamando la atención, porque aquí habla de una mujer que llama la atención con sus ojos, ¿verdad? Y bueno, hace rato hablábamos sobre las redes sociales, y bueno, sí, muchas veces la forma en cómo nos presentamos en las redes sociales, pues dice mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí viendo un poquito el Facebook, detecté que normalmente en las mujeres los ojos son los que muchas veces enfocamos hacia que se vea, hacia que nos observen, o a veces tenemos esa inclinación, porque es una inclinación que se da también en mujeres, no nomás en varones, sino también en mujeres, ¿verdad? Y que podemos ser prendidas también, ¿sí? Y a veces más por lo que oímos, de tal persona, o observamos también, porque también entra la parte de observar, y cuando observamos ciertas, digamos, figura o presentación de la persona, también podemos llegar a imaginarnos, porque entra en esta parte del pensamiento, imaginarse más allá de lo que no es, de lo que no debe ser. Entonces también nosotras como mujeres tenemos esa batalla, ¿verdad? A lo mejor en algunas se da más que en otras, debido a la parte de cómo desarrollaste tu vida, en esa área de tu vida. Ajá, muchas veces, si eras la que le quitaba el novio a la amiga, ¿verdad? Si eras la que, pues, le gustaba llamar la atención en el salón, y bueno, pues hacías cualquier cosa con tal de que todos te vieran. Entonces, esa actitud, ese estilo de vida se va desarrollando, y lo vamos a veces siempre teniendo, ¿verdad? Mostrándolo. Y cuando llegamos al Señor, pues lo que Dios nos dice, pues niégate a ti, ¿verdad? Muere a todas esas actitudes, modos de hasta de caminar, ¿no? Modos de cómo nosotras nos dirigimos hacia con los varones, ¿verdad? Quien sea, cual sea, cómo nosotros dialogamos, platicamos, cuidar esas partes, ¿verdad? Cuidar que no demos a entender otra cosa de la que no queremos que se entienda. Y es ahí también donde nosotros entramos, ¿verdad? Para poder guardarnos en esta área de nuestra vida. ¿Se acuerdan de la vida del rey David? Dice la escritura que ahí en el segundo libro de Samuel, acompáñenme, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, era un año en donde en el tiempo tenían que salir los reyes a la guerra.
que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, ahí en el palacio. Y sucedió un día, fíjense, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado, dice así, que a una mujer que se estaba bañando, dice, la cual era muy hermosa esta mujer, y envió David a preguntar por aquella mujer. Miren nada más, aquí ya la vio, la deseó, y hasta dónde va a terminar el asunto. Dice, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. ¿Qué es lo que podemos nosotros ver aquí, amados hermanos? Podemos ver que el rey David dice ahí que él codició la hermosura en su corazón. O sea, deseó intensamente recrearse primero con pensamientos pecaminosos con la hermosura de esta mujer. Y luego la tomó, la vio, la deseó y la tomó. Así fue esta situación. Entonces, qué importante es estar cuidando qué es lo que estamos viendo. ¿Cómo lo estamos viendo? Y cómo lo estamos viendo también. Porque hay dos maneras de verlo. Verlo como Dios lo ve o verlo como la carne lo ve, sinceramente. Y ahora, eso depende de mí. Yo soy responsable. A mí me corresponde. ¿Se acuerdan también de otro ejemplo, pero ahora contraste a lo que David hizo? De acuerdo a la vida de José. ¿Se acuerdan que José fue vendido por sus hermanos, llegó a Egipto, lo vendieron ahí los mercaderes con Potifar, lo compra Potifar, lo pone a trabajar en su hacienda, se da cuenta que Dios estaba con él, le empezó a dar más confianza, delegándole casi todos los bienes, más bien todo lo que estaba en su hacienda, en su casa. José era el administrador de ello, en lo que Potifar pues iba a sus trabajos con el rey, y entonces se quedaba su mujer ahí. Y dice que un día que la mujer, que pues José era de hermoso parecer, y la mujer, miren, la mujer lo vio, lo codició la mujer deseó intensamente recrearse con pensamientos pecaminosos con el atractivo o la hermosura de este varón, de José. Y entonces, ¿qué sucede? Esta mujer fue y le dijo que se acostara con él, le decía, duerme conmigo. Y José, que le dijo, no, dice, ¿cómo yo haría tan grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Y dice que aconteció que entró en un día en casa para hacer su oficio José, y no había nadie ahí en la casa. Y entonces ella lo asió, lo agarró, lo prendió de su ropa y diciendo, duerme conmigo. Y entonces él dejó su ropa en las manos de ella y que se echa a correr y ¡pum! Vámonos, ¿no? También se gana corriendo, como dicen los mexicanos, ¿no? Y sí, o sea, ¿qué hizo José? No, o sea, tuvo temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, amados hermanos. Y si Dios nos está tocando este tema es porque, miren, porque Dios sabe que necesitamos trabajar en esta área de nuestra vida. Que Él sabe que necesitamos su ayuda, y la ayuda es esta. Que si nosotros nos damos cuenta que hay personas que nos atraen, entonces en ese momento tenemos que trabajar acá en nuestros pensamientos, humillar nuestros pensamientos y decir, no, Señor, no, y me humillo en el nombre de Jesús, humillo mis pensamientos y voy a ver a esta persona, a esta mujer, como tú la ves. No, Señor, humillo mis pensamientos y voy a ver a este varón como tú lo ves, Señor. Y oro por él y lo bendigo en el nombre de Jesús. Te doy gracias por su vida. Y ya estás trabajando. Pablo decía a una de las iglesias, a la iglesia de Filipos, le decía, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto,
todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Debemos de pensar en lo correcto. La lucha está acá, hermanos, en la mente. Desde acá tenemos que trabajar en renovar nuestro entendimiento. No te des por vencido o por vencida, hermana. No te rindas, trabaja, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente. Si tú eres pueblo de Dios, la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. Y tú estás trabajando con tus pensamientos. Dios te va a dar cada día más la victoria conforme tú trabajes, conforme si tú tienes esa situación, esa debilidad ahí en tu mente que te está ganando, trabaja con ella, fortalece tu corazón, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, y vas a ver la victoria en Cristo Jesús. Sí, aun cuando, porque el mecanismo es en los pensamientos, pero y después baja a las emociones y a los sentimientos. Eso quiere decir que muchas personas quizás están involucradas ya por sentimientos, ya por emociones. Ajá, ya filtraron sus pensamientos, o sea, ya se recrearon, ya imaginaron, ya están en esa etapa. Y entonces los sentimientos ahora, las emociones, están atrapadas. Porque dices, híjole, y ahora es que siento esto, es que ya no siento lo mismo. Es cuando dicen, ¿no? Las mujeres, ya no siento lo mismo con mi esposo que lo que siento de esta persona. Es que ya no siento el amor, ya no, aunque me diga palabras bonitas, mi esposo, ya no. Entonces digamos que el veneno de la infidelidad ya llegó hasta tus emociones, hasta tus sentimientos. Y entonces estamos contaminando, porque ya nada más falta el hecho, ya nada más falta que digas, nos divorciamos, nos separamos por tal persona. ¿Me explico? O sea que ya dejamos que el veneno llegue hasta ahí. Es ahí donde no debemos permitir que pase. Por eso decíamos, ¿no? El problema no es que los pájaros vuelen, sino que dejes que hagan nido. Ya haciendo nido, los malos pensamientos, el deseo, el mal, la codicia, que te lo creas y que ya lo estás apropiando, te va a llevar al acto de infidelidad, al acto de adulterio inmediato. Entonces tenemos que aprender a trabajar porque amamos al Señor, porque queremos guardar su mandamiento. Tenemos que limpiarnos y purificar nuestros pensamientos inmediatamente que llega la tentación, a través de un escrito, a través de que te mandan. Hay personas muy malas y perversas que te mandan videos, sí, que te mandan con tal de que te prendas en esa pornografía, en ese deseo que no es puro, ¿sí? Y esto no solamente es dado a hombres, también a mujeres. Fíjense, con la finalidad de apartarte de la pureza moral. Sí. Fíjense que depende mucho también de que observemos como la palabra de Dios nos dice. Acompáñenme por favor a Tito, me parece. Permítanme tantito. Es Tito capítulo 1 versículo 15. Tito capítulo 1 versículo 15, les repito. Pablo le está dando un consejo a Tito, y miren lo que le está diciendo Pablo a Tito. Todas las cosas son puras para los puros. Ahora, entendemos que la manera de purificar nuestro corazón es con la palabra de Dios. Por eso también Pablo le decía a la iglesia de Colosas que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. O sea, que habite más, llénate de la palabra, dice. Lee la palabra, escucha predicaciones, llénate de la palabra para que se purifiquen tus pensamientos, tu manera de ver, tu manera de oír, tu manera de hablar, tu manera de actuar va a ser más pura. Entonces dice, para todas las cosas son puras para los que son puras, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están, ¿qué? Corrompidas. Ahora, en este punto depende mucho también nosotros. Mira, cuando tú te estás purificando y tú llegas a ver en el celular
algunas imágenes que no son, que son impuras, o imágenes de personas, miren, hay gente que se toma sus fotos para ponerlas en sus portadas de Facebook y con la lengua de fuera. Y tú te quedas y tú dices, ¿qué está dando a entender? Y más una mujer. Entonces yo me quedo así, no, o sea, esto no está bien, esto no es puro, esto es impuro. Esto provoca algo, que se despierte en ti algo que, una pasión desordenada. Y Pablo lo que hacía también en esa parte con respecto a darse cuenta que veía cosas impuras, porque él lo vivía. Imagínense, cuando fue a Corinto, Corinto era una ciudad donde la idolatría y la inmoralidad sexual estaban bien agarradas de la mano, son hermanas, y entonces pues se practicaba todo la prostitución con las sacerdotisas de la diosa Diana. Y Pablo lo llegó a ver, y entonces pues él lo veía y decía, esto es impuro. Y entonces, ¿qué hacía Pablo? No, pues de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Es decir, tengo dominio propio para no dejarme arrastrar por eso. Yo sé que no es fácil, amados hermanos, pero Dios nos ayuda de verdad. Dios mira nuestro corazón, que la intención de nuestro corazón es no pecar contra Dios, es humillar nuestros pensamientos y decirle, Señor, yo ya no quiero estarme ensuciando con el pecado en esta área de mi vida sexual. Yo quiero vivir en pureza, en santidad en mi vida sexual. Ayúdame, Señor. Y mira, yo quiero decirte que Dios nos ayuda. La mayoría de los que venimos al Evangelio y que Dios nos trae como varones, venimos muy dañados en esa área. El enemigo trabajó mucho en esa área de nuestra vida, pero yo quiero decirte que Dios nos limpia, nos restaura. Él es el experto en restaurar nuestras mentes, nuestros corazones, y aprender a ver a mi esposa como Dios quiere que la vea, a mis hermanas en Cristo como Dios quiere que las vea, a las mujeres cuando van en la calle como Dios quiere que las vea. Y si veo que hay una mujer que es muy atractiva y que anda vestida indecorosamente, pues en ese momento tengo que aprender a humillar mis pensamientos y mi vista también, y decir, Señor, pues aquí estoy, Señor, y pues ayúdame, Señor, por misericordia, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que tú estás honrando a Dios y te estás guardando para Dios y estás mostrando la santidad de Dios, y eso te da madurez, eso te da seguridad, confianza de que estás haciendo lo correcto, y sobre todo, ¿sabes? Andas viviendo en paz. Eso es lo más hermoso. Sí, a lo mejor tú puedes decir, no, pues yo al ver esa persona que está sacando la lengua o esa persona que está vestida indecorosamente, no pasa nada, no, a mí no me causa nada, ¿no? Digo, podríamos pensar, sabemos que en todo esto de la inmoralidad sexual y de adulterio y promiscuidad y todo eso, hay un lenguaje perverso, hay un lenguaje que muchas veces lo vamos aprendiendo, no es algo que vaya, que ya lo tenemos, sino que se va aprendiendo. ¿Por qué? Porque el pecado, volvemos a ver que nos tendemos a lo malo, ¿verdad? Y hay quienes han llegado pues a ese tipo de interpretaciones, por llamarlo así, y hay quienes no, se ha llegado hasta ese punto. Bueno, pues es guardarte en la parte donde tú sabes, porque cada uno sabe en qué partes son para ti, donde tú ya lo ves de otra manera, porque así lo aprendiste en esta vida inmoral sin Cristo. Entonces ahí es donde tú sabes en qué partes son las que tú te tienes que guardar. Entonces, porque ya hay una parte personal de cada uno por el contexto que ha vivido, que ha pasado, ¿verdad? También en mujeres se da como en hombres. Entonces, aquí es donde nosotros, es nuestra relación, nuestra comunión con Dios, para ir con Él y que Él nos ayude, ¿verdad? En aquellas partes débiles, ajá, sea lo que veo, sea lo que oigo, sea lo que palpo, no sé, tú sabes. Y ahí, Señor, toma esta área de mi vida, ayúdame a no pecar contra ti, a no llevar esto a violar tu ley, tus mandamientos, Señor. Y sabemos pues de antemano las consecuencias terribles que causa esto.
y que realmente son terribles porque no vives una vida de fidelidad, de apreciar todas las etapas de tu vida con una sola persona, en la que amas, en la que, o sea, hay mucho estrago, mucha perturbación en todo eso. Pero cuando tú te guardas, cuando tú dices, Señor, guarda mi vida de aquí en adelante, de verdad es algo hermoso vivir la fidelidad de Dios, vivir en la santidad de Dios, ¿verdad? Porque puedes descansar, tu alma descansa, tu alma no está perturbada, estás sobrio, consciente para hacer las cosas como debemos hacerlas, disfrutarlas, la vida, todo. Pero cuando no, es una vida que no disfrutas, realmente no la disfrutas, realmente estás cuidándote de todo, hay desconfianza, hay inseguridad, hay todo tipo de malos pensamientos que genera toda esa maldad. Sí, qué importante, miren, es, la Biblia dice, no lo digo yo, Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, la iglesia está constituida por familias, por matrimonios, y Pablo dio un consejo con respecto a la vida matrimonial, que el marido tiene cuidado de agradar a su esposa, y la esposa tiene cuidado de agradar a su marido. Ok, hasta en esto, fíjense, hay un orden. Yo voy a tener cuidado de arreglarme para agradar ¿a quién? A mi esposa. Y ella también tiene cuidado de arreglarse para agradarme ¿a quién? A mí como esposo. Y como los dos somos una sola carne delante de Dios, cuando tenemos ese cuidado, estamos aplicando el principio de la palabra. ¿Y qué creen? Los dos estamos agradando ¿a quién? A Dios. Y se refleja el amor y la santidad de Dios en la vida matrimonial. Ahora, cuando conocemos estos principios de la palabra, cuando no los conocemos, pues tenemos cuidado de andar agradando a otras personas. ¿Por qué? Porque no conocemos cómo se debe de vivir la vida matrimonial en esta área sexual o en esta área también de atracción física. Y Pedro también, Pedro lo comenta, el apóstol Pedro dice cómo debe de ser la manera de las mujeres. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice, Pedro les habla a las mujeres y les dice, no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno. Miren, a las mujeres les dice que deben de tener un espíritu tierno. Dice, la que no se desvanece, dice, la belleza de un espíritu tierno y sereno. Así debe de ser el espíritu de la persona, de la mujer, tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían las hermosas, las santas mujeres de la antigüedad que amaban a Dios. Mujeres piadosas. Así es como nosotros también debemos de estar, ustedes como mujeres, las hermanas deben de estar cuidando de esa manera su vestimenta. Y nosotros también los hombres debemos de vestirnos de santidad, debemos de vestirnos de pureza. Cuando veamos a una mujer que está arreglada bien y se ve bien, pues hasta ahí y no estar pensando más allá, porque para eso dice la Biblia que el que haya esposa haya la benevolencia de Jehová, y yo tengo que estarme recreando con mi esposa, con la mujer de mi juventud, de decir, Señor, gracias por la esposa hermosa que me has dado, ¿verdad? Y estar diciéndole a ella palabras bonitas, palabras hermosas, y estar pues cultivando nuestro matrimonio para que a la vuelta de los años el amor siga creciendo, siga madurando y haya más unidad conforme pasan los años. Entonces, qué importante es que, regreso a Proverbios capítulo 6, versículo 26, el consejo que este padre le da al hijo, ¿verdad? Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Al final de cuentas cometen un pecado grave delante de Dios los dos. Y dice el 27 y 28, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Qué está dando a entender el Padre
padre al hijo, como diciéndole, tener relaciones ilícitas con la mujer de otro hombre es como llevar fuego en el pecho y pues te vas a quemar tarde o temprano. Es como andar sobre brasas ardiendo, ¿no? Y pues tarde o temprano te vas a quemar los pies, lo cual todo esto no puede ser o no se puede hacer sin quemarse. Entonces, todo aquel que comete adulterio comete una gran locura, amados hermanos, pues es el resultado y es la autodestrucción y trae heridas y trae deshonra y trae desgracia y la ira implacable de los afectados, hermanos. O sea, no nada más se afecta tu vida personal, sino tu vida matrimonial, la vida de tus padres, de tus familiares se afecta, ¿verdad? Todo eso se afecta. ¿Por qué? Por la cuestión de cometer un adulterio. Versículo 29 dice, así es aquel que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. El hombre, fíjense bien, que se llega a la mujer de su prójimo será descubierto o castigado. Uno de los principios en la vida es que tales pecados generalmente salen a la luz. Miren, yo quiero comentar algo muy importante aquí, y es un principio que viene en la palabra de Dios. Dios aborrece el divorcio. Por eso es que Dios es un Dios de orden y Él instituyó el orden del matrimonio. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con la mujer, hombre con mujer. Ahí está el orden, porque hoy en la actualidad se unen hombre con hombre y mujer con mujer, pero eso es pecado delante de Dios. Y entonces aquí Dios dijo, hombre con mujer, se unirán. Cuando habla de la palabra unirse, quiere decir estar casados, estar unidos bajo los mandamientos de Dios, pero también bajo las leyes terrenales que Dios estableció aquí en la tierra. Porque Dios nos manda a que nos sujetemos a las autoridades puestas por Dios en la tierra. Si en la tierra está el registro civil, aquí en la nación de México, los que casan son los jueces del registro civil. Entonces, no los ministros, no. El que casa es el juez, por lo tanto, el unirse habla de casarse. Y entonces, cuando yo me decido unir a mi esposa, tengo que ir ante el juez civil y entonces que nos case el juez, porque es una autoridad puesta por Dios y que nos dé nuestra acta matrimonial. Y delante de los ojos de Dios quiero decirte que estamos agradando a Dios porque lo estamos obedeciendo. Y cuando eso hay, Dios derrama bendiciones a nuestra vida matrimonial. Entonces, ¿qué sucede? De ahí en adelante yo tengo que cuidar, tanto agradar a mi esposa bajo los mandamientos que la Biblia me dice en mi vida matrimonial. Y ella también tiene que procurar agradarme a mí bajo los mandamientos de Dios en nuestra vida matrimonial. ¿Para qué? Para que juntos cuidemos de que los enemigos que hay alrededor de nuestra vida en este mundo, anuncios de inmoralidad sexual, mujeres o varones que se exhiben a través del Facebook, a través de amistades que tenemos y que no nos damos cuenta que lo que están anunciando es desorden moral, porque la manera como se visten y se presentan en sus portadas de sus WhatsApps o de sus Facebook no es una manera ordenada como la palabra nos dice, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros cuidamos de guardar eso, entonces difícilmente va a haber una ruptura matrimonial. Pero cuando no cuidamos de agradarnos el uno al otro, ¿qué crees? Eso habla de que estamos alimentando nuestro egoísmo. Sí, ese es un enemigo del matrimonio, el egoísmo. Y entonces, por consecuencia, pues, bueno, ya llegué, ya somos muy fríos los varones con las esposas. Pues ya es mi esposa, pues hay que haga lo que le corresponde y pues yo le doy para el gasto. Y nos volvemos muy fríos. Ahora, nosotros los varones somos los responsables, quiero decirles esto, de estar sembrando. Nuestras esposas, amados hermanos, son como un campo de tierrita.
Si yo lo empiezo a limpiar, lo empiezo a labrar y a preparar el campo para tener la buena semilla, mira, la buena semilla es conforme a la palabra de Dios, ¿sí? ¿De qué? De reconocer, mi amor, gracias por tu esfuerzo, por tener la casa limpia, gracias por alimentarnos, por preparar los alimentos. Sabes, quiero decirte que eres muy lista, eres muy hermosa, me agrada estar contigo, gracias a Dios porque me unió contigo, y entonces estoy sembrando en mi campo. Ahora, ¿qué creen que voy a cosechar de ella para acá? Así es. Amor, cariño, esfuerzo, vas a seguirte pues esforzando, ¿verdad? Con más gusto, con más alegría, una mujer que disfruta lo que hace, una mujer que cada día pues estamos dándole bien y no mal, ¿verdad? Al marido, al esposo. Entonces es algo que se va produciendo en nosotras a través igual de que el varón como autoridad hace su parte, ¿verdad? Y la mujer deja de ser una mujer que se queja, que está amargada porque pues todo el tiempo está con las cosas, no tiene un momento de esparcimiento o de donde pueda hasta platicar con el esposo. Simplemente esa parte bien importante. Una mujer quiere que la escuchen, que le den un tiempo para escucharla, darle a mejor hasta un consejo, ¿verdad? No que a veces pueda hacer que le tachemos todo, ¿no? Sino que a veces escucharla, darle un sabio consejo, ¿verdad? Y a veces con eso estamos más que satisfechas de poder saber que contamos con alguien con quien podemos platicar, decirle, hablarle, comentarle, ¿verdad? Y a veces ni eso se da en este tipo de matrimonios que se van separando por el egoísmo. Cada uno se satisface como ellos quieren, ¿verdad? Y ya encuentra la satisfacción en otras cosas, obviamente, porque lo que no tienes en casa, pues lo vas a buscar afuera. Y cuando se te presenta, pues con facilidad, pues obvio lo tomas. Ajá, porque no hay pero más que nada es ese egoísmo, como decía ahorita mi esposo, es el egoísmo de hombres o mujeres que no quieren las cosas fáciles, ¿verdad? Porque nos gustan más las cosas fáciles. Ay, pues prefiero a aquel que me está echando ojitos, pues decirle que sí, ¿verdad? Porque pues me gusta lo que está haciendo y todo. Pero, ay, no, hablar con mi esposo, arreglar la situación, tener que escucharlo, ay, no, eso es bien difícil. Mejor, más fácil, ella o el fulanito que está allá afuera no me busca problemas, no nada, veo que es buena onda y pues ya, ¿no? Y entonces es más fácil irte por la de izquierda que irte por la derecha. Es más fácil, siempre va a ser más fácil, pero acuérdense que detrás de la infidelidad, del adulterio, de la inmoralidad sexual, está Satanás, está nuestro adversario, que lo que él quiere es destruir la identidad que Dios le ha dado al matrimonio. Así es. Ahora, fíjense bien, el escritor de Proverbios le sigue hablando al hijo diciéndole que si él comete adulterio, que la persona que comete adulterio deshonra su vida personal, deshonra su vida matrimonial y trae deshonra también en su vida familiar si hay hijos, y no nada más familiar. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Miren, porque al rato hasta salen peleadas las familias y ya ni se hablan, la familia de ella o la familia de él ya ni se hablan por el adulterio que se cometió en el matrimonio. La unión en el matrimonio es como cuando se une, no sé si te ha caído con la loca en el dedo y se te pega, y cuando te despegas el dedo, hasta te rasgas aquí la piel bien feo, y entonces cuando eso sucede, entonces se rasga el corazón del esposo y de la esposa fuertemente cuando alguno de los dos comete adulterio. Le rasga el corazón, se está despegando así, hasta rasgar fuertemente el corazón del otro o de la otra. Y causa una herida y trae una deshonra bien fuertemente, porque es bien triste, pero al rato se ven a las personas y dices, chin, qué triste es que no valoró ese varón a su mujer y cometió adulterio con otra mujer. Y miren, a mí me ha pasado, yo conozco casos así, donde el varón no valoró a la mujer
¿Y qué sucede? Y la mujer, pues, híjole, tristemente dices, lleva toda la carga, le deja hasta los hijos el varón. Y también conozco casos, apenas de un caso donde la mujer dejó al varón con 5 hijos. O sea, es algo bien fuerte, hermanos, esto, pero por eso Dios nos está avisando, ¿no? O sea, que todo comienza acá en la mente, que si nosotros trabajamos en guardar nuestros pensamientos y tener pensamientos ordenados con respecto a esta situación sexual, que no cometer adulterio, bueno, entonces nos vamos a guardar en la vida matrimonial y vamos a salir victoriosos como Dios quiere, porque la Biblia dice ahí en Proverbios 6, 32 y 33, miren, dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, porque dice, heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada. Y sí es cierto, aquel que comete adulterio es una persona que es falta de entendimiento. ¿Por qué? Porque no se pone a pensar en las consecuencias que van a venir y en las heridas que va a generar en otros, y en la vergüenza que va a estar cargando por toda su vida. Y la afrenta nunca será borrada, porque imagínate, al rato va a decir, mira, ahí está el que dejó a su mujer y se fue con la otra. Y en vez de que le vaya mejor, le está yendo peor. Su afrenta nunca será borrada ante la sociedad. Y es algo bien triste, hermanos, pero pasa eso. Ahora, Dios nos está dando este consejo para que no pase eso. Y precisamente, ahorita se me vino a la mente, el fruto es herida y vergüenza. Sí. Pero, ¿qué creen? Que muchas veces las personas que están en estos casos, muchas veces se justifican. No, yo no voy a hacer caso de lo que la gente diga. No, a mí no importa lo que la gente diga. Mi vida es mi vida y yo la vivo como yo quiero. Y nos justificamos así, pero en realidad esa persona se defiende de esa manera porque sabe que trae vergüenza el adulterio, trae vergüenza esta parte que estamos viendo, trae que otros digan, que otros hablen, pero es la consecuencia. Ajá, y no es tanto tratar las consecuencias, sino antes de que suceda, Dios nos está dando el mandamiento, la instrucción, la enseñanza, la prevención, para que entonces trabajemos nuestra mente, nuestros pensamientos, los trabajemos y no permitamos que eso nos venga a nosotros. Mucha gente cree que el adulterio, nomás espérate unos años más, ese matrimonio que parece que se aman, al ratito los vas a ver, nomás deja que pasen los años. Y hasta piensa que es imposible que pueda haber un matrimonio que se guarda en fidelidad. Es para ellos imposible. ¿Por qué? Porque todos lo hacen, porque fulanito, mi tío, todos lo han hecho. Entonces, es imposible que haya un matrimonio que viva fielmente hasta los últimos días de su vida. Y no, de verdad que no, realmente sí lo hay. En Dios, en su palabra, cuando ese matrimonio diario es el trabajo. Diario está sembrando, como decíamos ahorita, se está sembrando en la mente, se está sembrando en el corazón. Las emociones están sometidas por amor a la persona, porque estás en esa comunión con Dios y ves a la persona como Dios quiere que la veas, te recreas. Por eso Cantares de los Cantares habla de recrearse, y esa recreación es constante, es como el comer. Entonces, cuando un matrimonio está en ese trabajo constante, está protegido. No dudes, está protegido por Dios, y ese matrimonio va a prevalecer porque la verdad de Dios prevalece para siempre. Entonces, claro que cuando un matrimonio está sometido a las verdades de Dios va a prevalecer, se va a cumplir hasta que Dios los lleve a los dos o uno se vaya antes, pero se cumple la parte que Dios quiere. Sí, fíjense que Dios es un experto en restaurar vidas matrimoniales, siempre y cuando haya disposición del matrimonio para dejar que Dios los restaure.
los ayude, los fortalezca y puedan tener una vida matrimonial feliz en esta tierra, como Dios nos dice, ¿no? Feliz y dichosos son quienes dejan que Dios restaure su matrimonio con los principios de la palabra de Dios. Y sí se puede vivir en santidad. Yo sé que no es fácil. Cuando antes de casarme con mi esposa, un varón se acercó a mí y me dijo, dice, que ustedes, dice, en ustedes esté Dios en medio de su matrimonio. Y yo dije, bueno, ¿cómo es eso de que Dios esté en medio de mi matrimonio? Y hoy puedo decirte que cuando Dios está en medio de mi matrimonio, cuando conocemos los dos la palabra de Dios, nos esforzamos por trabajar, conocer cómo se debe de vivir la vida matrimonial a la manera de Dios, y lo aplicamos en nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucede? Dios empieza a unir más nuestro matrimonio, lo empieza a fortalecer, lo empieza a sanar y a restaurar de malos hábitos y costumbres que traemos, y nos empezamos a amar como Dios quiere que nos amemos. Nos aceptamos, ya podemos identificar, gracias a Dios, con más facilidad a los intrusos, ¿no? O alguna situación que quiere venir a desequilibrar nuestra vida matrimonial. A dividirla. O a dividirla, ¿no? Porque hay quienes, el enemigo a veces quiere dividir, pero acuérdense de esto, ¿no? O sea, si nos sometemos voluntariamente a obedecer, a conocer y obedecer la palabra de Dios en la vida matrimonial, Dios va a restaurar. Ahora, yo quiero comentar algo también muy importante. Yo sé que Dios no le agrada el divorcio, pero para eso tú dirás, pastor, pero es que la verdad es que pues ya mi marido ya no lo aguanto, dirás tú, hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me hizo esto, ya me hizo el otro y ya casi me la pasa en la cara, ¿no? Entonces, mira, yo quiero decirte algo, que Dios instituyó el perdón. Y tu responsabilidad, mujer o varón, según el caso, si es que él o ella cometió el adulterio y tú no, entonces tu responsabilidad de antemano es perdonarlo y bendecir su vida en oración. Y entonces, de alguna manera, claro, eso no quiere decir que lo estés ahí tolerando su pecado, no. Sí tienes que llegar a un acuerdo con él. Llegar a un acuerdo y dejarlo que reflexione, a ver si reconoce y se da cuenta de lo que, como dice el dicho, no, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y es un dicho bien dicho de México. Tienes que tomar una decisión. A veces sí se va a tener que llegar a tomar una decisión, pero no es la que Dios quiere, ¿no? La decisión correcta es de que para eso Dios nos dejó a personas más maduras que conocen de la palabra de Dios y que llevan su vida matrimonial en santidad, para que recurramos a ellas y les pidamos el consejo y que nos puedan ayudar con el consejo de la palabra a nuestras vidas. Y es necesario a veces hasta que vengan y platiquen con nosotros como matrimonio, pedir la ayuda de Dios a través de los ministros. Hay ministros, siervos de Dios, temerosos de Dios, que viven su matrimonio en santidad y que son ejemplo a seguir también en nuestra vida. Y nosotros le damos gracias a Dios porque a nosotros Dios nos ha puesto nuestras autoridades, y la verdad yo veo el matrimonio de mis autoridades, son matrimonios bendecidos grandemente por Dios. Y qué hermoso es eso, porque yo me puedo acercar con mis pastores a pedirles un consejo en la vida matrimonial, y lo he hecho. En ocasiones he hablado con mi pastor y le he dicho, pastor, estoy pasando por esta situación, así y así, yo veo que estoy fallando en esto, pero ¿qué dice la palabra? Dígame usted, pastor, ¿qué hago? Y entonces, ¿qué sucede? Me dan el consejo de la palabra. También abro mi corazón hacia con una autoridad madura, con alguien que ya lleva tiempo y que su vida matrimonial me da testimonio de que es maduro en el caminar. Y gracias a Dios aprendemos de ellos para aplicarlo a nuestra vida y evitar pues que se den esas rupturas, esas divisiones. Por eso es importante que tú te acerques a Dios, que si en algún momento tú has sido herida, has sido lastimada con la infidelidad del adulterio y todo eso, pues perdona. Perdona ahí en tu corazón, perdona a quien te haya ofendido, tu esposa, tu esposo, perdónalos. Sí, y trata este asunto delicado
con sabiduría de Dios. Sí. Para eso tienes que primero no querer actuar ahorita, sino meterte más al Señor, a su palabra, conocer la palabra, conocer más a Dios, para que Él te vaya direccionando, dirigiendo sobre qué se va a hacer en esa situación. Sí. Cada caso es tan diferente. No podemos decir y aprobar algo que el Señor aborreció, no, pero sabemos que por la dureza del corazón del hombre se han tomado decisiones. Ahora no las toma Dios, las toma el hombre. Entonces es tan diferente. Pero que si tú quieres que restaurar, quieres que tu vida no caiga ahí, o si tú ya caíste, quieres ahora aprender a caminar como Dios quiere, ya no como viviste hace tiempo por ignorancia muchas veces. Bueno, acércate a Dios, acércate a la palabra, acércate a Cristo, que en Él hay salvación y vida eterna, y hay restauración, en las áreas de nuestra vida. Pero ahora el Señor, quiero caminar contigo, conociéndote, para no volver a cometer los mismos errores, las mismas situaciones que me han llevado a un camino de destrucción. ¿Sí? Entonces, claro que Dios es un Dios de oportunidad, pero tenemos que acercarnos a Él, a su palabra, a conocerlo más, para que podamos saber cuál es nuestra situación en la que nos encontramos y cuál es la solución a esa situación. Pues damos gracias a Dios por este tiempo de la vida devocional y por este tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros y cada uno de ustedes también. Es muy importante que Dios haya hablado en nuestros corazones de esta manera, porque lo necesitamos. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos ser restaurados por Dios a través de vivir bajo los principios de su palabra, poniéndolos por obra en nuestra vida personal. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar pidiéndole al Señor que si en algún momento de tu vida tú has pasado por esta situación del adulterio, que Dios perdone tu vida. Si te lo hicieron, perdona a esa persona y que Dios sane esas heridas que han habido en tu corazón. Yo quiero decirte que Dios es el experto en sanar. Él es el que sana todas nuestras dolencias, esas dolencias del corazón, esas dolencias que no sana el medicamento natural, no. Esas dolencias las sana Dios con su palabra, con su amor, con su cariño, con su cuidado, con su consejo, con su verdad. Él las sana. Él es el que sana todas tus dolencias. Y si en algún momento se llegó a cometer esta situación de adulterio, aunque sea de adulterio de corazón acá en la mente, de pensamientos hacia con otra mujer o hacia con otro hombre, quiero decirte que Dios es quien perdona nuestras iniquidades. Y que estás a tiempo de corregir. Estás a tiempo para que no llegue todo este desastre de lo que estamos hablando, ¿verdad? Del adulterio, del endurecimiento de corazón por causa del pecado. Así es. Vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en manos de Dios y a pedirle, a poner este día en manos del Señor y que nos guarde de estas situaciones y que nos ayude a poner por obra su palabra. Padre, queremos darte las gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres grande y poderoso, Señor, porque nos hablas claramente a través de tu palabra, nos muestras, nos dejas ver cómo debemos de guardarnos del adulterio, que es un pecado que se ha, Señor, hecho muy claro, ya muy real, muy vidente, Señor, en todo momento y en todo tiempo, Padre, en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Señor, tú quieres guardarnos de cometer este pecado, así como el Padre le daba la instrucción al Hijo, así tú nos dices que no miremos, no codiciemos la hermosura de la mujer extraña o la hermosura del hombre extraño, en el caso de las mujeres. Señor, gracias. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, a no recrearnos con pensamientos malos en la mente hacia nuestro prójimo, Señor, y que nosotros aprendamos a purificar nuestros pensamientos obedeciendo tu palabra, Padre, para que veamos todas las cosas como tú las ves y Señor, no veamos las cosas corrompidamente. Señor, si en algún momento hemos cometido adulterio, Señor, de corazón, mirando a una mujer o a un hombre, Padre, para codiciarlo,
Perdónanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Nos arrepentimos de todo pecado, Señor, de toda inmoralidad sexual, de toda impureza sexual, de todo adulterio de pensamiento, de corazón. Perdónanos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos humillamos delante de tu presencia y reconocemos que necesitamos ser limpios, ser puros de corazón, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre. Y si en algún momento, Señor, se ha cometido el adulterio, Señor, físicamente, Señor, ya literalmente como se describe en el Antiguo Testamento también, o en el Nuevo Testamento también, Señor, perdona, Señor, el pecado de esta persona. Nosotros te pedimos, Señor, que la persona que haya sido lastimada, haya sido herida por el pecado de adulterio, Señor, que tú tomes su corazón, que tú lo sanes, que tú lo restaures, Señor, que tú restaures ese hombre o a esa mujer, Señor, que su pareja le engañó, le fue infiel. Nosotros te pedimos que lo ayudes, que lo levantes, que lo traigas con cuerdas de amor, Señor, que él te busque, Señor, o que ella te busque, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias. Sí, Señor, gracias. Gracias, Señor, muchas Padre, gracias. oramos, Gracias, Señor, Padre eterno, pidiéndote, mi celestial. Señor, Oramos, que tú Señor, obres en el misericordia, corazón de Señor, hombres y obra mujeres, en el Señor, que han corazón, sido, Señor, de Padre, mujeres, heridos, de que hombres, sepan Señor, que que han sido aún en heridos, esas Señor, heridas heridas. necesitan ser Sí, sanados, Señor, por necesitan ser misericordia, libres Padre, en y el nombre de tu Hijo restaurados, Señor. Jesús. Y el único Rogamos, que puede, Señor, y Padre, suplicamos, sanar Padre, que y tú traer sanes la y verdad a restaures. sus corazones, Trae la verdad, por la Señor, a razón sus que haya sido corazones, y haya Padre. pasado, es tu Por palabra, Señor. misericordia, Que Señor, ellos se bendito busquen eres. tu palabra, que ellos se Bendito apeguen seas, a tu Dios de palabra los cielos, y que no gracias. vuelvan a cometer esos Gracias, mismos Señor, errores, gracias, sino que Señor, aprendan gracias. de lo que han Así es, Señor, vivido, porque yo sé que hay personas, así Señor, es, que no te conocían y que estaban viviendo una vida Bendito matrimonial, pero eres, se Señor, separaron gracias. por causas de Gracias, infidelidad, Señor, de cosas que gracias, vivieron. bendito Dios. Y entonces Bendito ahorita en eres, estos Señor, momentos, Señor, gracias. quizás no hayan descanso, Gracias, reposo, gracias, que seas tú, Padre Señor, eterno. trayéndolos a Gracias, ti. Señor. Y también Gracias, conocemos Señor, gracias. personas, Señor, que han esperado en ti, Así que es, te Señor, aprendieron Padre a conocer, eterno. Gracias, mujeres, Señor. Padre, con sus Sí, hijos Señor, solas, bendito porque Dios, varones Dios. cometieron adulterio, Sí, gracias. pero que el día de hoy han restaurado esa Así vida es, Señor, y que lo que gracias. le había quitado Sí, el Padre. pecado y el enemigo, Así ahora es, se les ha devuelto. Así es, Señor. Ahora Gracias, sus vidas gracias, ya son Señor, restauradas, gracias. ahora su Bendito familia, eres, Dios de Señor, los cielos, y la gracias, oportunidad Señor. que tú Oramos le has por estas dado ahora personas que de estaban viendo, estar, Señor, Señor, con recibiendo la esta esperanza enseñanza, de que Señor, tú gracias. restituyes, Sí, tú Señor, traes, gracias. Señor, restauración. Sí, Señor, Gracias te por pedimos, aquellas sí, que ya Señor, trabajaron gracias. en esas áreas de su Gracias, vida. Señor. Por los que están viendo esta transmisión, Sí, Señor, y Señor. los que la verán, te pedimos que tú, Señor, si alguno de ellos ha tenido alguna herida con respecto a que han sido sus parejas o alguien infieles, Señor, sana y restaura sus Así corazones. es, Señor. Gracias, Señor, gracias. Que Sí, seas tú, Señor, Señor, gracias. glorificado en sus vidas. Guárdanos en este día, lo ponemos en tus manos, Señor. Guárdanos de este Así es, pecado, Dios. Señor. Líbranos de cometer pecado contra ti, Señor. Sí, De adulterio, Señor, de cualquier inmoralidad o suciedad moral. Ayúdanos, Señor. Así es, Señor. Te ponemos en tus manos nuestras vidas en el nombre de Cristo Así Jesús. es. Amén. Amén. Que así sea. Amén, amén. Gracias a Dios, amados hermanos. Agradecemos al Señor por este tiempo tan hermoso que nos ha regalado estando con Él y estando juntos, ¿verdad? Y que podamos aprender del Señor y vamos a esforzarnos y a pues caminar este día como Dios nos pida que caminamos. Y bueno, primeramente Dios, les hago la invitación. Hoy estaremos transmitiendo el servicio general a las 7 de la noche. Los esperamos. No se olviden de pasar este mensaje a otras personas. Compartan el Evangelio, que las buenas nuevas de salvación lleguen a otros para que sean alcanzados y Dios obre en sus corazones. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan un bonito día.